Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karina Pérez y les voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado, el conocido IVA. Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las adquisiciones de bienes y servicios efectuados por empresarios y profesionales. No obstante, aunque quien paga el impuesto es en definitiva el destinatario final de los bienes y servicios, la hacienda pública recauda poco a poco a medida que se va produciendo el bien o servicio en las empresas sucesivas que intervienen en el proceso. Y este está basado en una estructura, el cual está conformado por el sujeto activo, llamado también ente acreedor del tributo, o sea, el deudor por cuenta propia. Se puede decir que el sujeto pasivo por excelencia es el consumidor final, ya que en definitiva es quien soporta el peso del impuesto. Y sujeto pasivo, que es el destinatario legal del tributo, o sea, el deudor por cuenta propia. Se puede decir que el sujeto pasivo por excelencia es el consumidor final, ya que en definitiva es quien soporta el peso del impuesto. Dentro de la clasificación del sujeto pasivo tenemos los contribuyentes ordinarios. Según la ley del impuesto, el valor agregado y el decreto número 5770 se establece lo siguiente. Son contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado los importadores habituales de bienes muebles, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación realice las actividades de negocios jurídicos u operaciones que constituyen hechos imponibles gravados. Dentro de este tipo de contribuyentes ordinarios se encuentran los contribuyentes especiales. Son los contribuyentes sujetos pasivos a los cuales el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAC, haya calificado como especiales. Y estos son los siguientes: las personas naturales que obtengan ingresos brutos iguales o superiores al equivalente de 7.500 unidades tributarias, que efectúen ventas o prestaciones de servicios por montos iguales o superiores a 625 unidades tributarias, las que laboren exclusivamente bajo relación de dependencia y hayan obtenido enriquecimiento neto o iguales o superiores a 7.500 unidades tributarias. Las personas jurídicas que obtengan ingresos brutos o iguales o superiores al equivalente de 30.000 unidades tributarias. Los entes públicos nacionales, estatales y municipales, los institutos autónomos y los demás entes descentralizados de la República, de los estados y de los municipios, con domicilio distinto de la región capital. También están dentro de los contribuyentes los normales, los que son contribuyentes pasivos, de los cuales el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAC, no haya calificado como especial. Son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen actividades jurídicas y deben declarar sus impuestos en forma mensual. Dentro de los sujetos pasivos también se encuentran los contribuyentes formales. Son contribuyentes formales los sujetos que realizan exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del impuesto.
Se considera también contribuyentes formales cuando el contribuyente obtiene ingresos iguales o menores a 3.000 unidades tributarias. Es decir, los contribuyentes formales son los que no están obligados a cobrar el impuesto, pero sí a declararlos. Contribuyentes ocasionales corresponden a los importadores habituales de bienes y cancelan el impuesto en la aduana correspondiente por cada importación realizada. También vamos a hablar sobre el hecho imponible. De conformidad con el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina la obligación tributaria. Se le llama hecho imponible al conjunto de actos, situación o acontecimiento que una vez sucedido en la realidad origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, la realización de una venta gravada donde debe declararse el IVA. Alicuota del tributo. Es la tasa o porcentaje establecido en la ley que debe a la base imponible para determinar el monto del tributo. En Venezuela, el impuesto sobre la renta es un arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria en los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, al Estado. Es calculado de acuerdo a los ingresos percibidos por el contribuyente durante el año fiscal anterior. Los impuestos representan una importante fuente de ingresos para el gobierno nacional, ya que posteriormente son reinvertidos en educación, salud, implementación de justicia y seguridad. ¿Cómo se declara el impuesto sobre la renta? Se realiza directamente a través del portal web www.ceniac.gov.be, también en las oficinas del CENIAC o en las jornadas de recaudación que el organismo implementa en diferentes localidades del país. ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? Dentro de las opciones más prácticas para realizar este pago, es recomendable hacer uso de los servicios de banda en línea que ofrecen las diferentes instituciones financieras que operan en el país. Las personas naturales pueden cancelarlo hasta en 3 partes. La primera debe ser al momento de la declaración, es decir, hasta el 31 de marzo. El segundo pago 40 días después del 31 de marzo y el tercer pago 40 días después de que se hizo efectiva la segunda cuota. Para cancelarla en partes, el contribuyente debe indicarlo al sistema al momento de su declaración. Espero me hayan entendido un poco sobre lo que le expliqué. Muchísimas gracias.